Sara, de 24 años, llegó a casa de mal humor. Llevaba un mes trabajando como enfermera en una clínica y no conseguía acostumbrarse al ambiente. El trabajo en sí era monótono, la misma rutina todos los días. La enfermedad y el sufrimiento humano no contribuían a su alegría. Y sus colegas eran personas desagradables, hablando de dinero, regalos caros y despreciando la moral, la compasión y la comprensión. Sara tenía prisa por llegar a casa. Ya era tarde. Se había quedado en el trabajo más tiempo de lo habitual, soñando que pronto encontraría un empleo que le gustara y se uniría a un buen equipo. Afuera era finales de otoño, una época sombría y melancólica, y la misma melancolía rondaba su mente. El último autobús había salido hacía rato, y Sara tenía que tomar el metro para volver a casa. Bajando las escaleras del metro, un hombre joven y delgado, con la ropa sucia y rota, se apoyaba en la pared con la mano extendida, pidiendo dinero a los peatones. Ella misma había crecido en el seno de una familia pobre y huérfana de padre, y su madre tenía 3 trabajos para poder vivir como los demás. Sin embargo, aquel hombre despertó en ella una sincera simpatía, tanto más cuanto que su rostro era agradable y de rasgos regulares. Sara dio unos pasos hacia el hombre y al acercarse pudo verle mejor. Por un momento pensó que se había topado con su exnovio, Martínez, a quien apreciaba mucho. Habían salido durante mucho tiempo, pero su relación había terminado de forma muy dolorosa. El hombre pareció levantar los ojos, pero luego bajó la mirada. Le da vergüenza estar aquí, en esta situación, pensó ella. Había estado esperando este encuentro todo el tiempo, y ahora estaba sucediendo. Sara quería a Martínez, pero su madre decidió otra cosa. Martínez, te he reconocido, me he alegrado mucho de verte, tartamudeó Sara. Te equivocas, por desgracia. Soy Pedro, contestó el hombre sin apenas poder hablar, y se dio la vuelta. Sara lo miró y pensó, ¿y si me lo llevo a casa para molestar a mi madre y le digo que es mi prometido? ¿Y que ahora se va a vivir con nosotros? A lo mejor así deja de entrometerse en mi vida amorosa y se le ocurren candidatos adecuados. La idea era absurda, por supuesto, y Sara ya se imaginaba el terrible escándalo que causaría en casa, pero por alguna razón, hoy estaba de tan mal humor que le apetecía hacerlo de todos modos. Compró café y galletas y se las dio al mendigo, que se lo agradeció avergonzado y empezó a comer vorazmente. Sara le preguntó a Pedro, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué no estás en el trabajo o en casa? Pedro contestó, avergonzado. Pasaron cosas, no te las quiero contar. Mi madre bebía mucho. Mi padrastro me trajo aquí, me pegó mucho y luego me echó. Así que estoy vagabundeando. No tengo papeles, y sin ellos no encuentro trabajo. Duermo donde puedo, en la estación de tren o en una tubería de la calefacción. Sara sintió una compasión indescriptible por el pobre hombre que había conocido. Después de todo esto, dijo inmediatamente lo primero que se le vino a la cabeza. Ven conmigo, te daré ropa limpia y podrás dormir en mi casa. Solo una condición. Le diré a mi madre que eres mi prometido. Si no, no me dejará entrar y me acompañarás en esta mentira. ¿Estás de acuerdo? Y si no te gusta o te aburres, puedes irte cuando quieras. Nadie te lo impedirá. Ayúdame. Estoy cansada de mi madre. No me deja vivir en paz. No importa a quién conozca, sigue soñando con traer a casa a un millonario en un caballo blanco. El desconocido dudó un momento y luego dijo, ¿y has decidido traer a un mendigo para molestarla? Bueno, no es una gran idea, la verdad. Gracias por la oferta, tienes buen corazón. ¿Sabes qué? Creo que te tomaré la palabra. Me estoy congelando en el cruce, a decir verdad. Al menos me mantendré caliente. La chica se animó y todo a su alrededor se iluminó. Era una persona emocional, vivía con sus sentimientos, nunca soñó con un matrimonio lucrativo o un novio rico, y creía que eso no era lo más importante. Entre los jóvenes, el amor y la compasión mutua deben ser lo primero. Y si ese es mi destino, entonces le diré directamente a mi madre que él es mi prometido. Y entonces, la muchacha cogió firmemente del brazo al confundido mendigo y se dirigió hacia su futura felicidad.
ante un público atónito. Hay que decir que la madre de Rufina no recibió a su hija y al desconocido con la que esperaba. Desde hacía tiempo, sufría de hipertensión y ya había sufrido un infarto. Los médicos dijeron que había que operarla del corazón para cambiarle una válvula, pero ¿de dónde iba a sacar el dinero para hacerlo? No estaba contenta con su vida, pero su sueño era ver a su hija rica y feliz toda la vida. Sara apenas llegaba a fin de mes y se aferraba a cualquier trabajo a tiempo parcial para tener dinero suficiente para comer y pagar los servicios públicos. Hacia el final de su vida, su salud se deterioró por completo. Por supuesto, no quería que Sara repitiera su desgraciado destino. Después de todo, una vez que Sara había sufrido tanto por un amor grande y puro en su juventud, había sido abandonada por un prometido inútil y se había quedado completamente sola con una enorme barriga. Su imagen ideal de la felicidad era su hija viviendo en el lujo y su marido siendo un hombre de negocios, para poder morir en paz. La mujer se escandalizó al ver al mendigo junto a su hija y se preguntó por qué lo había traído a casa. La ropa sucia, la cabeza para lavarse, estaba completamente hecho un desastre. Su rostro estaba lleno de sentimientos, desde la sorpresa a la indignación, pero Sara intentó no darse cuenta, presentando tranquilamente al desconocido. «Mamá, me gustaría presentarte a mi prometido, Pedro. Él y yo vamos a vivir aquí ahora. Él no tiene dónde vivir. ¿No te importa, verdad?» Volviéndose hacia el hombre, la chica dijo alegremente: «Bueno, ¿qué haces ahí parado? Pasa, no seas tímido, siéntete como en casa», dijo la chica, «pero no olvides que eres un invitado». «Dios mío, hija mía, ¿cuándo vas a dejar de recoger basura? Esto es un piso decente, no un albergue para indigentes». La mujer suspiró, se disculpó y se acurrucó en su habitación. Sara cocinó patatas y champiñones, y los jóvenes cenaron abundantemente. Después, llevó a Pedro al cuarto de baño, metió su ropa sucia en la lavadora y le acompañó a su habitación. «Aquí dormirás, a mi lado, en el suelo. Te haré una cama». Pedro disfrutó de la ducha caliente y las sábanas limpias, pensando para sí: «¡Qué belleza! Así son las cosas cuando empiezas a apreciar los simples placeres humanos. ¿Quién me iba a decir a mí que tendría que vivir todo esto?». Miró agradecido a Sara antes de acostarse, diciéndole sinceramente: «Gracias de todo corazón. Buenas noches, buenas». Se acostumbró rápidamente a ser un invitado, y la amabilidad de la chica desempeñó un papel positivo. Además, Sara no era fea, sino sonriente y agradable. Los jóvenes se llevaban bien y pasaban mucho tiempo charlando. Pedro intentaba ayudar en casa, arreglando las cuerdas de secar la ropa que se habían caído del tendedero hacía tiempo, ajustando los armarios de la cocina y arreglando las sillas sueltas. Ahora, Sara estaba contenta de volver a casa después del trabajo, porque sabía que Pedro la estaba esperando. Los sentimientos entre ellos estallaron inesperadamente una noche mientras veían un programa de televisión. Como de costumbre, hablaron de todo. De repente, Sara hizo una mueca de dolor y gritó. Pedro, preocupado, corrió hacia ella y le preguntó: «Sara, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Qué te ha pasado?». La chica se agarró la pierna y dijo: «Tengo un calambre. Habrá sido por el trabajo». Dolorida, Pedro empezó a masajear suavemente el pie, luego el otro, después las espinillas. «Me siento muy bien». El dolor desapareció inmediatamente. «El calambre se ha ido», dijo ella. El hombre comenzó a moverse lentamente, acercándose cada vez más a Sara, y empezó a besarla con compasión y habilidad. La chica intentó recuperarse y susurró: «Pedro, ¿qué estás haciendo? No estamos fingiendo que somos novios». «Ya está bien», respondió él en voz baja, sin dejar de acariciarla suavemente. «Antes pensaba que todo era un juego, pero me he enamorado de verdad. Sara, te deseo mucho. Eres la mejor. Nunca he conocido a nadie como tú. Si no te importa, dímelo, y me iré inmediatamente». Pero era demasiado tarde para Sara. Había perdido completamente la cabeza,
y ambos cayeron en el abismo de la pasión sin darse cuenta de nada a su alrededor. Los jóvenes eran realmente felices. El eterno descontento de la madre de Sara no les irritaba. Pedro estaba tan enamorado de Sara que no podía imaginar su vida sin ella. Sara se dio cuenta de que había encontrado su felicidad. Aquí está el verdadero amor, pensó, intentando convencer a su madre de que Pedro era el hombre que la haría feliz. Pero su madre era implacable. ¿Qué haces? ¿Qué futuro le espera a un vagabundo sin papeles, sin trabajo, sin nada? La madre sabía que llevaba un pecado en el alma al engañar tan cruelmente a su hija y a su amado. Pero prevaleció el deseo de ver a su hija con un hombre rico. Pedro ayudaba a su madre en todo. La cuidaba, hacía de todo en la casa. Pero la mujer seguía bombardeándolo siempre, tratando de decirle cosas desagradables, de ofenderlo de alguna manera. Cuando Pedro no se fue después de una semana, su madre decidió ir a por todas. Mientras Sara estaba en el trabajo, le dijo directamente y enfadada a Pedro: «Te lo advierto, capullo. Sara es una chica emocional y hace todo lo que se le pasa por la cabeza. Solo se está divirtiendo contigo. De hecho, tiene un prometido, solo que está de viaje en el extranjero. Cuando vuelva, os matará a los dos. Sal de aquí inmediatamente si quieres vivir. Si no lo hacéis hoy mismo, llamaré al prometido de Sara y le contaré todo sobre vosotros». Las palabras de su madre golpearon profundamente a Pedro. Miró a la mujer con ojos llenos de dolor y sufrimiento. Luego se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. No podía creer lo que había dicho la madre de Sara. ¿Cómo podía Sara haber sido tan cruel con él, cuando le había prometido tanto amor? Se sentía petrificado, apenas podía mover las piernas. Se alejó tambaleándose, sin mirar atrás. Aquel día, por suerte, Sara tuvo que quedarse en el hospital después del trabajo, porque su turno era por la tarde, pero por la noche trajeron a un niño de 5 años con quemaduras graves y le pidieron que se quedara hasta por la mañana. Sara llamó a casa y les dijo que llegaría 24 horas tarde. Su madre no dijo nada de echar al hombre, al contrario, se frotó las manos feliz, dándose cuenta de que en 24 horas ya estaría en algún lugar lejano. Pedro deseó no haberse ido y esperar a Sara para hablar con ella en persona. Pesadas preocupaciones gritaban literalmente en su alma. Se preguntaba por qué, cómo había podido ocurrir. Pero entonces su amor propio entró en acción y se decidió. Me voy. No voy a molestarte ni a ti ni a mí. Que vivan como quieran. ¿Quién soy yo para ellos? Solo una vagabunda. Cuando Sara por fin llegó a casa y no encontró a Pedro allí, lo supo inmediatamente. Empezó a gritarle a su mamá. «Mamá, ¿por qué? He luchado tanto. ¿Lo haces a propósito? Quiero a Pedro, ¿lo entiendes? ¿Dónde lo encuentro ahora?» Mamá empezó a defenderse. «¿Por qué lloras? Tú también te has enamorado y te vas a desenamorar. A lo mejor después de la tercera vez encuentras un novio decente. Deja de traer todo esto aquí». Sara se quedó paralizada. Sabía que Pedro no podía haberse ido sin más. Todo iba bien. ¿Dónde encontraré a Pedro ahora? Espero encontrarle y explicárselo todo. Sara se dio la vuelta en el portal y corrió hacia el callejón donde se encontró por primera vez con los mendigos. Giró la cabeza y preguntó a los mendigos y vendedores ambulantes, pero todos se encogieron de hombros. Hacía mucho tiempo que no veían al hombre por allí. La chica recorrió el barrio durante más de una hora, preguntándose si Pedro se habría ido lejos y la estaría esperando en algún lugar cercano. Pero fue en vano. El hombre había desaparecido. Ella también se sintió muy dolida. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué no esperó y habló? Dijo que la amaba, pero la abandonó para siempre. Me había creído todas esas tonterías. Ahora solo estaba siendo utilizada. Llovía a cántaros y el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. Pero Sara no se daba cuenta de nada, incapaz de distinguir el camino, y seguía adelante, desconsolada. Tal vez mi madre tenga razón, y yo sea realmente una especie de persona imperfecta y estúpida. Tal vez debería decir adiós al amor. ¿Quién lo necesita cuando lo único que hace es hacerte llorar?
No puedes confiar en nadie. Al final, Sara tenía frío, estaba empapada y muy enferma. Durante 3 semanas tuvo fiebre alta, apenas vivía. En su delirio no paraba de llamar a Pedro e intentaba encontrarlo en sus sueños. Sara cayó en una profunda depresión y trabajaba como un robot. Al llegar a casa, se encerraba inmediatamente en su habitación y sollozaba hasta la mañana. No comía bien y acabó perdiendo mucho peso. Al cabo de un mes, empezó a vomitar mucho. Literalmente, vomitaba por dentro. Sara, profesional de la medicina, pronto se dio cuenta de que estaba embarazada. La situación era una pesadilla. El padre del bebé era un mendigo que había huido de ella hacia lo desconocido. Su madre apenas la toleraba y, si se enteraba del embarazo, no permitiría que Sara viviera. La maltrataría. ¿Qué podía hacer ella? ¿Cómo seguir viviendo y, sobre todo, por qué? Sara no lo sabía, pero ahora iba cada mañana y cada tarde al mismo cruce donde se habían encontrado, con la esperanza de volver a encontrar allí a Pedro. Una vez incluso creyó reconocerle por detrás y le dijo feliz: «Pedro, mi amor, por fin te he encontrado». Pero un completo desconocido se volvió hacia ella y le contestó sorprendido: «No soy Pedro, te equivocas». Desesperada, Sara decidió hacer algo irreparable. No veía otra salida. Con un niño en su vientre, todos sus problemas se solucionarían de un plumazo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Acudió al ginecólogo, le hicieron las pruebas necesarias, pero de repente, un pensamiento terrible la asaltó. ¿Qué estoy haciendo? Van a matar al bebé de Pedro, es parte de él, su sangre y su carne. Este bebé me recordará a la persona que más quiero durante el resto de mi vida. ¿Cómo voy a seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene la vida si todos se van al infierno? Mi madre, el propio Pedro y los malvados colegas que se burlaban abiertamente de mí. No me importa, voy a parirlo y criarlo yo misma contra vientos y mareas. Sara se alejó bruscamente. El médico, atónito, se levantó de la silla y dijo: «Lo siento, he cambiado de opinión». El ginecólogo suspiró aliviado. «Gracias a Dios». Sara llegó a casa después del trabajo e inmediatamente sintió el olor a pescado frito. Apenas tuvo tiempo de taparse la boca con la mano y correr al baño. Pasó media hora inclinada sobre el retrete. Su madre, alarmada, escuchó a través de la puerta. Sospechando lo peor, le dijo: «Hija, ¿estás enferma? Abre la puerta. No es lo que pienso, ¿no es verdad?». Finalmente, Sara se sintió mejor y, agotada, salió al pasillo. Su madre la miraba en silencio con reproche, esperando una explicación. «Sí, mamá, estoy embarazada. Imagínate lo tonta que soy, es de Pedro y tú lo echaste. Ahora tu nieto nunca sabrá quién es su padre. Espero que seas feliz, no era lo que querías. No tienes que aportar nada, ni siquiera tienes que mencionarlo. Déjame en paz, necesito descansar». Y corrió hacia el dormitorio. Sara se contuvo y fue a la cocina a tomar unos sedantes, reprendiéndose mentalmente. «Estás jugando con el amor, repitiendo mi estúpido destino. Al menos, mátame. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Crear más pobreza? Ella apenas lo criará. Pensé que tendría algo de paz en mi vejez. Ahora tendremos que criar a un nieto sin padre». Desde aquel día, Sara y su madre apenas se hablaban. Ella se encerraba en sí misma y no salía de su habitación, intentando no llorar. Pero cuando eso era imposible, empezaba a acariciarse la barriga y a cantar suavemente una nana o a hablar con el bebé. Por extraño que sonara, la ayudaba a calmarse y dormirse. Rufina se arrepintió 1000 veces de haber mentido sobre su hija y de haberle echado. Pedro no era un mal hombre, no era un proveedor, pero era un buen hombre y quería mucho a Sara. Habría conseguido sus papeles, un trabajo, y habría sido un buen marido y padre para su hija. Y qué vergüenza decir que tu hija está embarazada de un mendigo que se ha escapado a alguna parte. Los vecinos se asustarían. Era espantoso. Ver a Sara vomitaba constantemente. Apenas podía comer.
En el trabajo bromeaban y se burlaban de ella. Decían que llevaba al bebé en un pliegue de la falda y que ni siquiera su padre lo sabía. Las viejas enfermeras eran especialmente creativas. Despreciaban y saboreaban cada detalle, difundiendo rumores. La única persona que la trataba bien era su ginecólogo, Ramón Reis. Siempre la animaba y la tranquilizaba. Sara, incapaz de soportar los rumores sobre ella, a veces rompía a llorar en la consulta. Él no la regañaba ni la moralizaba, cerraba la puerta y le decía tranquilamente: «Oye, tomamos un té con chocolate, ¿de acuerdo? Siempre tengo algo para mi uso personal. Tú, Sara, estás en una posición en la que reaccionas muy emocionalmente a todo, y eso es normal debido a las hormonas. Deberías intentar olvidarte de todo, dar más paseos, hablar con el bebé. Te garantizo que él lo oye y lo siente todo. Tú lloras, él se siente mal. Tú te ríes, él se calma en el útero, créeme. Cuando nazca el bebé, todos estos problemas que ahora parecen irresolubles pasarán a un segundo plano. Disfrutarás de la maternidad y lo demás no será tan importante. Tu situación no es fácil, desde luego, pero quiero que sepas que si no tienes dónde ir o necesitas ayuda, puedes llamarme. Te ayudaré en lo que sea y tienes mi número de teléfono». Después de cada visita al médico, Sara quería volver a vivir, y así pasaron otros 2 meses sin que pasara ni un día ni una noche sin que pensara en Pedro. Por muy enfadada que estuviera con él, seguía queriéndole profundamente. Cuando cerraba los ojos, sus manos, sus labios, su sonrisa se reñían a sí mismos. Tíralo, olvídalo, se ha ido y no se acuerda, no le importa. Si te quisiera de verdad, vendría a verte, y llevas meses llorando. ¿Qué querías? Te lo encontraste en el paso de Pitones, le cogiste de la mano y ahora tienes que lidiar con ello. Admítelo, eres madre soltera. ¿Y qué? ¿Cuántas de nosotras somos solteras? Mi madre me crió sola y me las arreglé. Rufina sabía que ni siquiera disculpándose con su hija y diciéndole la verdad conseguiría que su relación funcionara. Ella misma estaba cansada de todo aquello. Rufina había estado callada como un pez desde aquella última conversación. No reaccionaba a nada. Si intentaba discutir, su hija se iba tranquilamente a su habitación o fuera de casa. La mujer se sentía intensamente culpable, muy triste y angustiada. Dios mío, ¿cómo puedo acercarme a mi hija? ¿Cómo puedo pedirle perdón? Todo se desmoronaba. No quería hacer nada. Soñaba con abrazar a su hija, besarla en la frente y decirle que ya no estaba enfadada. Quería ayudarla y decirle que no la abandonaría. Todo se decidió por casualidad. Era un día libre y Sara, para no pensar en Pedro, decidió limpiar su habitación. Se puso a lavar las cortinas y las ventanas. Mientras la mujer lavaba la ventana, su madre apareció en la puerta de la habitación y, al pasar, pensó que su hija intentaba saltar y suicidarse a pesar de que vivían en un 5º piso. Sin darse cuenta, la mujer corrió hacia ella y en un segundo sacó bruscamente a su hija por la ventana. La abrazó y le dijo: «Sara, cariño, no hagas eso, no saltes, te lo ruego, perdóname. Soy una vieja tonta, es culpa mía que Pedro se fuera. Le dije que tenías novio y que solo estabas con él por diversión. Pensé que hacía lo mejor, pero ahora que veo tu sufrimiento insoportable, me doy cuenta de lo que he hecho. He dejado a mi nieto sin padre. No estoy enfadada contigo. Te quiero. Está bien. Criaremos juntos a tu bebé. No hagas esto. ¿Quieres que te ayude a encontrar a Pedro? Por ti, lo haré». Sara miró a su madre atónita, con las lágrimas cayendo por sus mejillas, y le dijo: «Mamá, ¿qué haces? No iba a saltar. Estaba lavando los cristales. Pero me alegro de que te hayas confesado y por fin hayas dicho la verdad. Sabes, al principio te odiaba de verdad y tienes que reconocer que tenía motivos.
Pero luego me di cuenta de que si Pedro de verdad me quería tanto como yo a él, encontraría la manera de verme, hablar conmigo y arreglar las cosas. Y como accedió a todo y se fue tranquilo para siempre, espero que esté bien. Así que no te castigues. Gracias por el apoyo. Al menos ahora tendré un poco de paz en casa. Madre e hija se abrazaron por primera vez en mucho tiempo y lloraron, pero eran lágrimas de alivio y liberación. El peso del resentimiento, la ira y la incomprensión se había disipado para ambas. Parecían respirar mejor. Rufina fue a preparar té para Sara. Mientras hablaban, la pensionista recordó que cuando estaba embarazada de su hija, solía mascar tiza donde quiera que la encontraba. Ahora, las dos se reían de ello. Sara se preparaba para dar a luz. Rufina sacó una vieja máquina de coser de su juventud, rebuscó y encontró un trozo de tela suave. Empezó a rememorar su juventud y en una semana su madre había hecho pañales, vestidos y sombreros, lavándolos, planchándolos y organizándolo todo cuidadosamente. Sara llegó a casa del trabajo y se quedó asombrada. Tomó tímidamente un pequeño chaleco en sus manos, lo desenvolvió y las lágrimas inundaron sus ojos. «Mamá, gracias, es muy bonito. El bebé será tan pequeño como una muñeca. No me lo puedo creer». Su madre suspiró y dijo: «Sí, hija, nos turnaremos por la noche. El cochecito y la cuna se pueden comprar de segunda mano. Puedes buscar en internet. Tendrás una baja por maternidad suficiente para el principio. Y luego, puede que yo me quede con mi nieto y tú encuentres un trabajo a tiempo parcial o vuelvas pronto al trabajo. No te preocupes, nos las arreglaremos». Sara se sentía mucho mejor mentalmente ahora. Sabía que su madre estaba con ella, la apoyaba y podía decirle lo que le molestaba, lo que le preocupaba. Pero en cuanto caía la tarde, Sara se ponía triste y melancólica. Las lágrimas brotaban y le oprimían el pecho. Recordaba cómo Pedro y ella solían sentarse acurrucados en el sofá viendo una telenovela policíaca y luego dormían juntos, acurrucados el uno contra el otro. Ella le acariciaba suavemente los hombros, el pelo. Le susurraba palabras de amor a Pedro. «¿Cómo puede ser? ¿Dónde estás ahora? ¿A lo mejor estás vagando por el mundo y ya me has olvidado? ¿Cómo puede ser? Creí en ti. Nunca sabrás que vas a tener un hijo». Estos pensamientos daban vueltas y vueltas en su cabeza, desgarrando su alma. Pero pronto ocurrió algo que sacudió a todo el pueblo y puso patas arriba la vida de Sara. Ese día, ella había tenido una premonición toda la mañana. Algo le perturbaba el alma, su corazón se agitaba todo el tiempo. En el trabajo se le mezclaba todo y no entendía lo que le pasaba. En las pruebas, casi se confunde de paciente y casi se equivoca. De paciente para la radiografía. La enfermera jefe regañaba a Sara todo el día. «¿Qué te pasa? Contrólate. Después de todo, ¿qué va a pasar antes del parto si ya estás en las nubes? Piensa en el trabajo». Cuando Sara volvió a casa después del trabajo, un convoy de varias limusinas negras de lujo se detuvo delante de la casa. Rufina estaba regando las flores de fresa y se sorprendió. «Mira, hija, ha venido gente importante a visitar a alguien. Solo he visto coches así en las películas». «¿Quién será? No creo que en nuestra casa viva ningún rico», contestó Sara. De repente sonó el timbre y, para sorpresa de Sara, fue a abrir. En el umbral había 3 guardias de seguridad y un joven respetable y bien vestido sonrió y preguntó: «Buenas tardes. ¿Sara está? Sara, ¿puedo pasar?». La mujer, desconcertada, se dio cuenta y dejó entrar tranquilamente a los importantes visitantes. Los visitantes entraron y Sara salió a su encuentro. De repente, aquel hombre joven y elegante corrió hacia ella y la abrazó muy emocionado. «Hola, mi amor, ya estoy aquí. ¿Estás bien? Ya he vuelto». Para sorpresa del hombre, Sara le apartó de un empujón y le gritó: «Pedro,
¿Por qué has decidido volver de repente, creyendo lo que dijo mi madre sin molestarte siquiera en hablar conmigo en persona para saber si es verdad o no? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿En el espacio? ¿En la luna? ¿Por qué nunca me hablaste de ti? ¿Y esa máscara de limusina, o el enmascarado, eras tú un mendigo? ¿Quién eres tú? El hombre se sintió triste, se sentó en el sofá y pidió a sus guardaespaldas que salieran de la habitación. Luego empezó a hablar. No te estreses, cariño. Por favor, no grites. Escúchalo todo, por favor. Sí, tienes razón. No soy un mendigo. Soy el hijo del millonario de pelo rizado. Quizá hayas oído hablar de él. Tenemos 2 compañías aéreas en el extranjero. En fin, crecí en el lujo y la riqueza. Fui a un colegio de élite y me licencié en económicas por la Universidad de Inglaterra. Pensaba que tenía toda la vida por delante, que era maravillosa, increíble, sentía que llevaba unas gafas de color de rosa, y de repente perdí a mi madre. A pesar de que cuidaba muy bien de su salud, se hacía análisis en las mejores clínicas y llevaba un estilo de vida completamente sano. Se lo imaginan, salió de su coche y murió atropellada por un conductor borracho. Fue una tragedia terrible para toda nuestra familia. Recuerdo vagamente el funeral. Al principio no sentí nada. Mi padre estaba muy afectado. Los 2 nos habíamos unido de alguna manera. Era más fácil pasar juntos un duelo así. Pero mi padre me sorprendió cuando, meses después de la muerte de mi madre, trajo a casa a esa odiosa madrastra, Sofía. Yo no me llevaba bien con ella desde el principio. Tuvo la osadía de comportarse en nuestra casa, rebuscando entre las cosas de mi madre, haciéndole fotos, incluso después de que yo se lo hubiera prohibido expresamente. El resultado fue un escándalo terrible. Pensé que mi padre me apoyaría, pero se puso de parte de esa escoria y me puso una condición. O aceptaba o tenía que irme. Era increíble. Estaba echando a su propio hijo de casa por una mujer odiosa. No podía comunicarme con mi padre. Era como si no pudiera oírme. Era como si Sofía le hubiera hechizado. Así que me enfadé y me escapé de casa. Pero descubrí que no estaba adaptado a la vida en la calle. Antes había vivido una vida de lujo en la alta sociedad, todo en abundancia. No tenía ni idea de que la gente podía pasar hambre, buscar comida en la basura o dormir en las tuberías de la calefacción. Para mí, no eran más que borrachos y la escoria de la sociedad. Tenía miedo y vagaba de un sitio a otro. Es una estupidez. Y para colmo, me llevé los papeles de casa y me di cuenta, tras comunicarme con muchos sin techo, de que la mitad de ellos eran personas corrientes, a menudo educadas y cultas, que tenían destinos trágicos. Conocer a Sara fue el episodio más brillante de mi vida. De mendigo, cogí el tren y me fui a 300 kilómetros. Allí estaba yo, mendigando cerca de la estación como de costumbre, cuando de repente la caravana de mi padre me recogió allí mismo. Resultó que mi padre se puso muy enfermo, cogió un resfriado y fue al hospital con neumonía. Los médicos consiguieron salvarle a duras penas. Fue entonces cuando su maravillosa esposa empezó a repartir millones a escondidas, frotándose las manos de felicidad. Nunca le visitó en el hospital. Fue entonces cuando mi padre recordó que tenía un hijo y, avergonzado, decidió disculparse. Habíamos convivido bien todo el tiempo antes de que llegara Sofía y de todas formas nos entendíamos. Mi padre y yo nos hemos reconciliado. Ahora soy su representante. Le he hablado de ti, Sara. No le importa que nos veamos, así que he venido a recogerte. Prepárate. Vamos a mi casa en la capital. Voy a presentarte a mi padre. Sara se sentó con el ceño fruncido en silencio. Luego dijo: «Yo no voy a ninguna parte, Pedro. Primero, mi madre está enferma y no voy a dejarla mucho tiempo. Y segundo, estoy embarazada. ¿Qué te parece?» La expresión del hombre cambió. «¿Que estoy embarazada? No lo entiendo. ¿Embarazada de quién?» «¿De quién?», respondió Sara. «De mi supuesto prometido.
con el que supuestamente estaba. ¿No es eso lo que insinúas? Así que crees que soy una cualquiera que se acuesta con cualquiera. Vete al infierno. Luego, vete con tus millones. Te odio. Sara corrió a su habitación, llorando. Pedro estaba furioso. Así que adiós, niña histérica. Toda la comitiva se marchó. Sara, agarrándose el corazón sin cesar, se dio cuenta de que todo este enfriamiento había estallado precisamente por sus estúpidas palabras. Era ella quien había sembrado la duda en la mente de Pedro. ¿Cómo podía ser que, queriéndose tanto, discutieran como si fueran enemigos? Pasaron 2 semanas. Sara estaba completamente desesperada. Lloraba día y noche y se maldecía por haberlo hecho. Él volvió y ella le gritó: «Soy una idiota. Todo por mi estúpido orgullo. Debería haberte acogido, haberte besado, haberte dicho lo mucho que te quería, lo mucho que te echaba de menos. Lo que he hecho ahora es el fin, seguro». Rufina reflexionó durante mucho tiempo sobre cómo corregir sus errores y decidió averiguar, a través de conocidos, dónde vivía la familia Crespo, y empezó a prepararse para ir allí. Mintió a su hija, por supuesto. «Sara, me voy con tu tío al pueblo de al lado del hospital. Dice que hay un médico muy bueno. Me gustaría verle, le enseñaré todas mis pruebas. Dicen que es posible evitar la operación. ¿Podrás con ello o debo ir contigo para apoyarte?» Sara hizo un gesto con las manos. «¿Qué estás diciendo, niña? Con tu estado no llegarás muy lejos. Enfermarás más a cada paso. Quédate en casa, descansa, cuida de mi nieta, pero no llores todo el rato. Me rompe el corazón verte así». La capital dejó perpleja a la anciana, que con gran dificultad encontró la mansión campestre de la familia Crespo tras gastar sus últimos ahorros en un taxi. Empezaba a oscurecer, había densos bosques alrededor. Rufina tenía miedo. ¿Cómo iba a llegar a casa? Además, no tenía dinero para el viaje de vuelta. Tendría que caminar 3 kilómetros hasta una parada de transporte público. Llamó a una puerta en cuyo patio había un guardia de seguridad. Bajó del taxi y preguntó con arrogancia: «¿Quién es usted? ¿Seguro que está en la dirección correcta?» Rufina respondió con más firmeza: «Sí, es la dirección correcta. Quisiera al señor Crespo o a su hijo Pedro. Tengo un asunto importante con ellos, un asunto personal, por favor». El guardia llamó por radio al propietario, Álvarez Crespo. «Hay una señora mayor que quiere verle, dice que es personal e importante». «Puede pasarla», al otro lado de la línea dijo que se presente. No conozco a ninguna de las mujeres, pero me dijo: «Soy Rufina, la madre de Sara Hernández, la prometida de Pedro. Dígale que no voy a ninguna parte, que me voy a congelar aquí hasta mañana, pero que no me voy hasta que me lo digan». Todo esto se lo contó el guardia al dueño, que le contestó con un suspiro: «Muy bien, llévela a mi despacho». Al examinar a la mujer y entrar en el despacho lujosamente amueblado, se sintió incómodo. Un hombre fornido e imponente con gafas estaba sentado detrás del mostrador. Me invitó a sentarme con un gesto, tosió y preguntó: «Señora, ¿qué la trae por aquí? ¿Quién dijo que era?». No entendí bien las palabras del guardia. La mujer contestó: «Me llamo Rufina, soy la mamá de Sara. Hace unos 4 meses mi hija trajo a casa a un mendigo de la calle y dijo que era su novio, que se llamaba Pedro y que se iba a vivir con nosotros. Sara es una chica hogareña, solo ha tenido un hombre antes, Martínez, y eso fue hace 1 año. Es una buena chica, enfermera en nuestro hospital local. En fin, divago». Yo estaba totalmente en contra de la relación, pero Sara y Pedro estaban profundamente enamorados. Todo iba bien. Y entonces les puse las manos encima y lo arruiné todo. No me dio ninguna paz saber que mi hija, inteligente y hermosa, se estaba mezclando con un vagabundo. Yo también he tenido una vida difícil y no quería lo mismo para mi hija. Me inventé historias por despecho
y ahora Pedro tiene dudas sobre qué hacer. No queremos nada de usted. Podemos cuidar de la niña nosotros, pero me gustaría pedirle disculpas a su hijo y explicarle que lo que dije era mentira. Sara nunca ha estado con nadie. Me solidarizo con dos corazones enamorados que se pelean por mi culpa. Eso es todo. También lo siento por mi nieto. No reconocerá a su propio padre. Dale recuerdos a Pedro, por favor. Y si puedes, llévame a la estación. Necesito llegar a casa. Si no, Sara sabrá que he acudido a ti y se preocupará, y no puede. El hombre se quitó las gafas y contestó: Vaya, qué noticia, pues voy a ser abuelo dentro de poco. Pobre Pedro, ahora todo está más o menos claro, y yo que pensaba que últimamente estaba tan sombrío y deprimido. No se preocupe, hablaré con mi hijo. El chofer le llevará directamente a casa en un bonito coche. Solo tardará 1 hora. La mujer suspiró aliviada. Gracias por escucharme y comprenderme. Está claro que eres una persona tranquila y razonable, no como el resto de nosotros que primero montamos un lío y luego pensamos a la ligera. Ahora, en casa, tenía la conciencia tranquila. Había hecho todo lo posible por reconciliar a Pedro y Sara y redimir sus pecados. Cuando Pedro llegó a casa del trabajo, estaba tan cansado que su único pensamiento era tumbarse en la cama y dormir. Pero su padre ya le estaba esperando en el pasillo. Pedro recordó la mirada que conocía desde niño. Cejas fruncidas y gafas en la frente significaban que algo grave estaba a punto de suceder. Y así fue. El padre le dijo a su hijo: Vamos al estudio, hijo. Tenemos que hablar. Pedro suspiró y le siguió, preocupado por lo que se avecinaba. En cuanto se cerró la puerta del despacho, su padre comenzó a hablarle con severidad. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Tú crees que mi hijo es un sinvergüenza y yo no lo sé? Pedro abrió la boca ante este giro de los acontecimientos. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué he hecho yo? La empresa va bien, los convenios están en regla. Llevo medio día controlando esto, no lo entiendo. El hombre se puso aún más serio. Quizás conozcas a una anciana llamada Rufina. Una mujer vino llorando hoy, suplicando tu perdón. Dijo que dejaste embarazada a su hija. ¿Qué quiere decir eso? Oh, sí, es verdad. ¿Por qué te escondes? ¿Qué clase de hombre eres entonces? Pedro se sentó y frunció el ceño. No sé qué hacer, papá. Ya conoces a Sara. Es buena y amable. Yo la quiero mucho. Me ayudó, me acogió. Si no fuera por ella, habría muerto en el metro. Pero su madre es una víbora. No paraba de decirme que yo no le convenía y luego me echó. Dijo que Sara estaba conmigo para divertirse, pero que tenía un prometido. Así que me sentí ofendido, furioso. Y cuando decidí acercarme a Sara la semana pasada para aclarar las cosas, en lugar de alegrarse y abrazarme, me dio un puñetazo en la cara. ¿Es normal? ¿Y por qué? Por una simple pregunta de quién estaba embarazada. Nunca se sabe. El padre negó con la cabeza. Ah, Pedro, qué ingenuo eres. A mí también me gustaría darte un puñetazo en la cara ahora mismo. ¿Cómo puedes creerte algo así sin comprobarlo? Deberías haber esperado a Sara y haber hablado con ella. En segundo lugar, piensa lo que haría el 99% de las chicas si supieran que eres hijo de un millonario. Harían cualquier cosa, fingirían ser perfectas con tal de estar cerca de ti. ¿Cierto? Padre, ¿pero qué hizo Sara? Te golpeó en la cara y te echó. ¿Qué te dice eso? Te dice que a ella no le importa tu dinero, chico, o tu estatus. La verdad es más importante para ella. No tiene miedo de traer a un mendigo a casa, desafiando a su madre y enamorarse. Así que es real, lo sabes. Y entonces empiezas a dudar de ella. Pedro estaba completamente conmocionado. De hecho, papá, tienes toda la razón. ¿Por qué no había pensado en ello? Me lo había comido todo por dentro. Estoy muy enamorado de ella y celoso, aunque no sé de quién estoy celoso.
Me siento muy mal sin ella. Es como si fuera parte de mí. Desde que la conocí, no quiero mirar a nadie más. ¿Qué hacemos ahora, papá? Ella es muy orgullosa y probablemente no me perdonará. El papá sonrió. Idiota, tu madre dice que tu novia llora día y noche. No quiere ver a nadie, derrama lágrimas y tú dices que no te perdonará. Habla con ella, de corazón a corazón, sinceramente. Dale un abrazo, ofrécete a ser su marido. Ninguna mujer rechazaría algo así. ¿Qué intentas hacer? ¿Privar a tu padre de su nieto? Inspirado, Pedro compró un enorme ramo de las pálidas rosas escarlata con las que Sara había soñado y se apresuró a volver a casa. Tímidamente, llamó al timbre. La madre de Sara salió con aspecto enfermizo, un poco inestable. Hola, Pedro. Sara no está. Hola, señora Rufina. Tengo que hablar con ella, dijo. La mujer lloró de repente, y ella y Pedro llevaron a Sara al hospital y llamaron a una ambulancia. Media hora después le dolía el estómago, estaba sangrando. Dios mío, que no sea un aborto. Son los nervios. Ha estado muy mal últimamente. Yo también quería acompañarla, pero el médico dijo que no, que si no subiría la tensión. Estoy en la cama. Iré a verla mañana por la mañana. Espero que todo esté bien. Si no, no me lo perdonaré nunca. Pedro palideció y su cara cambió. Todo es culpa mía. Vaya al hospital. Deme mi dirección, rápido. El hombre salió volando a gran velocidad, sin saber el camino, y cuando irrumpió en urgencias, las enfermeras se sorprendieron. No todos los días viene a visitarnos el hijo del mismísimo señor Crespo. Pedro aparecía a menudo en pancartas y portadas de revistas, y enseguida le reconocieron. El hombre casi grita. ¿En qué habitación está Sara Hernández? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el médico de guardia? Es mi prometida. El personal corrió de un lado a otro, intentando calmar al señor Pedro. El médico, cansado y anciano, salió de la sala de espera y le dijo con severidad: ¿Qué hace usted aquí? Esto no es una feria. Sé muy bien dónde está Sara. De hecho, Sara Hernández está en la habitación C. Su situación es francamente crítica. Está sangrando mucho. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Es usted el padre del bebé? Si es así, podría donar sangre. Ayudaría mucho ahora, ya que la pérdida de sangre es importante. Pedro asintió. Sí, lo que sea, con tal de que Sara y el bebé estén bien. Le pagaré cualquier medicación, la más cara. Se lo ruego, déjeme verla un segundo. Necesito decirle algo. Cuando lo oiga, las cosas mejorarán, se lo garantizo. El médico quiso negarse, pero cuando miró los ojos del hombre, llenos de dolor y desesperación, cambió de opinión. Está bien, solo unos minutos, y le espero. Pedro entró en la habitación sin hacer ruido. Sara estaba asustada y pálida, con una sábana, apenas parecía respirar. Los paramédicos se apresuraron a rodearla, administrando inyecciones y medicación. El hombre se acercó a ella, se arrodilló y susurró: Hola, mi pequeña. Perdóname, he sido un tonto. Te quiero mucho más que a mi vida. No digas nada. Guarda tus fuerzas para nuestro bebé. Déjame ir. Pon mi mano en tu vientre. Él puso suavemente su mano en su vientre, lo acarició dulcemente y susurró: Mi niño, soy yo, soy tu padre. No seas exigente. Tu madre y yo te queremos y te estamos esperando. Te necesitamos a tiempo, fuerte y sano. Una enfermera se acercó a la puerta y le hizo un gesto para que se marchara. Pedro besó suavemente su vientre y se marchó. Algo inimaginable estaba sucediendo en su alma. Hace una hora solo quería morir y, en general, le daba igual lo que pasara después. Y ahora todo su interior se llenaba de calor, de felicidad y de una luz increíble. Tenía ganas de vivir, de amar y de criar a su hijo. Pedro donó sangre. El pobre se pasó toda la noche sentado en el sofá del vestíbulo, sin cerrar los ojos y rezando como podía. Señor, quítamelo todo.
El dinero, la empresa, los coches. Deja que Sara y el bebé se recuperen. Prefiero estar enfermo a que les pase algo. Los quiero tanto. Amén. Al día siguiente, el cansado médico ya se había cambiado de ropa y se dirigía a... Cuando tocó el hombro del pobre hombre, le dio mucha pena y decidió animarle. Pedro, tu novia está bien. La hemorragia ha cesado. La amenaza de aborto ha sido tratada, pero tendrá que quedarse con nosotros 1 o 2 semanas más para que podamos observarla. De cara al futuro, cuídala bien. No permitas el estrés, el nerviosismo excesivo. Las mujeres son vulnerables, sobre todo en esta posición. Si quiere, puede pagar una habitación privada con televisión. Pedro estrechó la mano del médico y le dio las gracias. Menos mal que todo salió bien. Si le pasaba algo a Sara o al bebé, nunca me lo perdonaría. ¿Puedo verla ahora? El médico le contestó con severidad. Las horas de visita están expuestas en la sala de espera. No las incumpla. Estas normas son para todos. Está claro. Pedro lo arregló todo, y Sara fue trasladada a una cómoda habitación separada con televisión. Seguía sin poder levantarse, así que el hombre intentaba pasar todo su tiempo libre con ella. Entraba, la masajeaba, le acariciaba la barriga y la llenaba de fruta, zumos y vitaminas. Su madre también le traía sopas caseras y verduras al vapor. Sara nunca se cansaba de comer, tenía el apetito de un lobo, comía como una loca. Tras recibir el alta hospitalaria, Pedro, a pesar de las protestas de Sara, se la llevó a su mansión. Él y su padre se ocuparon de la salud de Sara, enviándola a un sanatorio para que recibiera tratamiento y pagándole un mes de estancia. De hecho, nunca había tomado tantas vacaciones en toda su vida. Cada vez que tenía tiempo libre en el trabajo, buscaba inmediatamente un trabajo a tiempo parcial, año tras año, pero nunca tenía dinero suficiente para ir a un complejo turístico. El complejo estaba situado junto al mar. El paisaje era magnífico. El personal la trataba como a una reina. Era una invitada importante. La mujer paseaba mucho, hacía fotos de las montañas y la playa y se las enviaba a sus amigas. Por supuesto, estaban celosas. Todo el edificio comentaba: «Mira, qué suerte tiene Rufina en su vejez. Está pasando unas auténticas vacaciones y recibiendo tratamiento gratuito. Todo gracias a Sara, que solía regañarla y llamarla tonta por liarse con un vagabundo. Pero el mendigo no era un vagabundo, como en los cuentos de hadas». Sara cogió la baja por maternidad en el trabajo y el último día decidió celebrar una cena de despedida en el hospital. Llevó tarta, zumo, fruta y champán para sus compañeros. Ya nadie se burlaba de ella, se acabaron los cotilleos, pero todo el mundo la quería y trataba de complacerla. Fuera de la ciudad, Sara se sentía muy bien en el aire fresco del bosque, paseando por senderos sombreados, descansando en un banco, durmiendo profundamente. Se recuperó un poco, estaba más guapa, sus mejillas estaban sonrojadas, su barriga crecía por momentos y parecía una sandía gigante. Pedro cuidaba a su amada como a un jarrón de cristal. Estaba muy contento. Había reservado cita en la mejor clínica para el próximo parto. No paraba de preguntar cómo se encontraba y estaba preocupado porque Dios no permitiera que se repitiera la amenaza de un ataque de nervios. El padre de Pedro tampoco perdió el tiempo y encargó muebles y enseres nuevos para una preciosa habitación de bebé. Lo había mantenido todo en secreto para los niños. Sara se recuperó muy bien y cuando fue a la clínica, los médicos estaban asombrados. Todas sus constantes vitales habían mejorado mucho. El médico estaba asombrado y le dijo: «Señora Hernández, ya puede ir a las Olimpiadas». «¿Cómo se llama el hospital?» «Se lo recomendaré a todos mis pacientes», dijo Sara. Cuando Sara fue a hacerse la última ecografía antes de dar a luz, junto con su amante, se llevaron otro susto. El doctor Ramón inició la conversación con una sonrisa irónica. «Sara, veo que las cosas van bien en tu vida personal».
¿Ese es tu marido? Sí, tiene buen aspecto. La mujer se sonrojó. Gracias. Pedro es el padre de mi bebé. Nos va bien. Ramón continuó. Tengo una noticia increíble para ti, joven. Tienes que sentarte, por si acaso. Pedro, ¿te has asustado? ¿Te has puesto nervioso? ¿Le pasa algo al bebé, doctor? Dígame, no lo alargue. ¿Qué le pasa? Son gemelos, un niño y una niña. Enhorabuena. Sara abrió la boca. ¿Cómo que son gemelos? Me hicieron 13 ecografías durante el embarazo y nadie me dijo nada de gemelos. Ramón dijo, yo lo vi todo. No quería asustarte hasta que fuera demasiado tarde. Si te lo hubiera dicho antes, no habrías aceptado interrumpir el embarazo. Estabas asustada y llorando todo el rato, ¿verdad? Pedro saltó de alegría. 2 bebés a la vez, ¡qué maravilla! No nos vamos a aburrir, respondió Sara, sorprendida. ¿Verdad? Y yo me pregunto por qué mi bebé está tan inquieto y tengo la barriga del tamaño de 2 sandías. ¿Podré concebirlos yo sola o tendrán que hacerme una cesárea? El ginecólogo se rió. Ya está. Los temores habituales de las mujeres. Darás a luz sola. Todos tus indicadores son normales. Solo se ensancha la pelvis. Podemos hacerlo. No te preocupes. Tenemos que ir al hospital una semana antes, ya que los gemelos suelen nacer de forma prematura y repentina. Todos en casa se quedaron de piedra. Rufina pensó para sí. Dios mío, qué mal que Sara y Pedro se hayan reconciliado. No me quiero ni imaginar cómo nos hubiéramos criado ella, yo y 2 niños juntos. Una feliz Sara se acercó a Pedro y le contestó soñadora. ¿Te acuerdas cuando te vi por primera vez en la esquina de la calle? Por alguna razón pensé, este es mi destino, y no me equivocaba. Besó a Sara y contestó, yo también lo he pensado muchas veces. Si no me hubiera peleado con mi padre y no me hubiera subido al metro, probablemente nunca nos habríamos conocido. No me arrepiento de habernos conocido. Lo único que lamento es haber sido tan tonta y haber preocupado tanto a mi conejito que casi perdemos a nuestros bebés. Vuelvo a disculparme. Ahora sé con certeza que, sean cuales sean las circunstancias, siempre debemos sentarnos y hablar. Aún tenemos mucho que aprender, ya que nuestra familia acaba de formarse, pero tenemos toda la vida para hacerlo. A Sara le estaba costando mucho superar su embarazo. Al final, no veía más allá de su nariz, detrás de su enorme barriga. Cuando llevaron a Sara al hospital, Pedro no encontraba asiento mientras corría por el pasillo, retorciéndose las manos de preocupación. Sara también rezaba, mirando su enorme barriga. El padre de Pedro no podía entender cómo se las arreglaban las mujeres para dar a luz cuando eran 2 a la vez. Afortunadamente, todo salió bien. Sara insistió en que solo el médico Ramón Reyes se encargaría del parto. Confiaba en él al 100%. Sabía que no haría nada mal. Cuando le entregaron los 2 bebés, perfumados, empapados y envueltos, lloró de alegría. Las emociones eran tan intensas en aquel momento que Sara se sintió la mujer más feliz del planeta. Ramón se inclinó hacia ella y le dijo cariñosamente, «Recuerda lo que te prometí. Cuando fueras mamá, serías tan feliz que todos los demás problemas y preocupaciones se volverían pequeños y sin importancia. Así que, ¿tengo razón?» Sara sonrió feliz. «Tiene razón al 200%, doctor. Gracias por todo. Es usted más que un médico. Se ha convertido en un padre para mí. Muchas gracias». Durante este tiempo, mucha gente estuvo presente en el bautizo de Martina y Martins. Toda la prensa, los periodistas y los invitados estaban en la fiesta. La fiesta era para todos. Todos admiraban a los angelitos que sonreían tranquilamente en sus cunas y les deseaban lo mejor, buena suerte a la familia.